Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a tener dos invitados. En la primera parte estaremos conversando con Marco Figueroa, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Anzoátegui, del Partido Primero Justicia. Y en la segunda media hora conversaremos con Rafael Uzcategui, secretario general del partido Patria para Todos. Bienvenido, Marco. Gracias por venir al programa. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por venir. Bueno, estamos ya en camino hacia las primarias de la oposición el próximo 17 de mayo. ¿Por qué razones los electores de la oposición habrían de reelegirte a ti como diputado? ¿Qué has hecho tú para merecer repetir en la Asamblea Nacional, haciendo una evaluación de tu gestión? Sí, yo creo que la evaluación, lo importante resaltar es que el proceso de primarias te permite a la gente justamente calificar, justamente evaluar, y son ellos los que al final decidirán la oportunidad de continuar en el Parlamento. Lo primero que hay que comenzar es que es un Parlamento que no es normal, un Parlamento que ha sido uno de los más irrespetuosos y uno de los parlamentos donde el abuso de poder está a la luz del día. Sin embargo, nosotros hemos estado allí de frente, sin miedo, firme, ante tanto abuso de poder y ante lo que ha sido el irrespeto. Nosotros, el trabajo parlamentario que se ha hecho desde Anzoátegui, considero que se ha hecho un trabajo importante en lo que ha sido la lucha y lo que ha sido la búsqueda de soluciones a muchos problemas. Yo pudiera enumerarte cualquier cantidad de cosas y hechos que nosotros hemos vivido, desde tener un juego en minoría, y lo importante que es meter mayoría en la Asamblea Nacional, jugar un partido 5 contra 2, que es lo que tenemos hoy en la Asamblea Nacional, la correlación de fuerzas y lo importante que reviste este proceso electoral para toda Venezuela. Bueno, en Anzoátegui nosotros hemos hecho una cantidad de planteamientos que conllevan el área de la salud bien importante, con lo que ha sido el tema del Hospital Racete, casos muy sonados, por cierto, a nivel nacional, como el caso de los neonatos, que por cierto se aprobó por unanimidad. Quien hoy es ministro de Salud, Henry Ventura, estuvo en el Estado, ahí hubo un debate bien importante y logramos nosotros desnudar una realidad que fue el caso de los neonatos, el caso de las empresas como Pulpaca, que ha sido producto de la corrupción que existe hoy en el país y que no ha sido investigado porque sencillamente no tenemos mayoría en la Asamblea Nacional. Hay convicción, hay firmeza, hay fortaleza, hay lo que es el trabajo parlamentario que se ha realizado en un parlamento que sencillamente hoy Venezuela vive, donde el abuso de poder está a flor de piel y donde nosotros estamos allí dando la cara por este país y por supuesto luchando en lo que tiene que ser un cambio que requiere Venezuela y que desde Anzoátegui nosotros estamos impulsando ese cambio vía democrática, ese cambio que requieren todos los venezolanos, ese cambio que todo el 82% de los venezolanos hoy exige en el modelo económico, en el modelo político que vive el país, a lo que se somete un gobierno que humilla cada día más al pueblo. Ahora, en esa dirección, la acción parlamentaria local, o sea, para que el elector valide todo eso que tú has hecho, o sea, ¿cómo se hace un parlamentario para que eso pueda ser reconocido por el elector? Porque una cosa es el debate parlamentario, otra cosa es, digamos, el trabajo de comisiones, pero... Sí, la dinámica del trabajo yo creo que ha sido justamente tener la presencia con toda la gente del Estado, con toda la gente de lo que ha sido desde el Tigre, desde Mapire, desde, bueno, el centro sur del Estado. Hay que, y el norte, por supuesto, Guanta, Puerto La Cruz, Lechería, Barcelona. ¿Qué es el circuito donde tú vas a repetir? Es el circuito donde yo voy, por supuesto, Guanta, Puerto La Cruz, repetir como candidato. Lechería, con el favor de Dios, además con la confianza de la gente y el reconocimiento del trabajo que se ha hecho de estar allí permanente, presente y en contacto con nuestra gente en lo que tiene que ser la evaluación del trabajo parlamentario local, del trabajo parlamentario. Recuerda que uno es electo por ese circuito, pero eres parlamentario de toda Venezuela, de todo el país, y todos los que estamos en el Parlamento Nacional, muchas veces el trabajo no se circunscribe solamente al circuito, sino que va mucho más allá de lo que uno representa, la zona que uno representa, en el trabajo y el aporte que hace para la democracia en Venezuela. Ahora, Marco, el gobierno o la bancada parlamentaria del oficialismo en la Asamblea ha hecho mucho énfasis en que la oposición no asiste a la Asamblea Nacional, que ustedes en su mayoría pues tienen un alto índice de inasistencia, que no han cumplido con su responsabilidad como parlamentarios. Sí, recuerda que este es un gobierno manipulador, este es un gobierno que manipula desde lo que es la mentira, es un gobierno que construye y falsea la verdad. El Parlamento tiene un funcionamiento, eso es importante dejarlo claro, porque además hay gente de un sector de la oposición que se presta para hacerle el juego, lamentablemente, al gobierno, no dándose cuenta que están cavando su propia fosa cuando se prestan a hacerle el favor incluso al presidente de la Asamblea Nacional, quien, bueno, tira a la calle lo que son las inasistencias. El Parlamento tiene un funcionamiento y tiene un reglamento, además de interior y debate. Mientras no está el principal, está un suplente. Para eso tú participas en un proceso electoral y hay muchos casos en Venezuela que han servido para dar el ejemplo. O sea, el principal y el suplente, la curul no queda vacía, la curul nunca ha estado sola. Esa matriz de opinión que busca el gobierno sembrar para destruir, para descalificar, para desvirtuar el trabajo parlamentario, es sencillamente lo que hace el gobierno. Eso es una mentira, bueno, del tamaño pues de Venezuela, de lo que ha sido la inasistencia que hemos hecho los parlamentarios. Mientras no se está en el Parlamento, está por supuesto el suplente y se está haciendo el trabajo parlamentario. En muchos casos, en el caso de Anzoátegui, bueno, en muchas oportunidades, un martes o un miércoles estuve en el Hospital del Tigre peleando por los quirófanos del Tigre y allí abrieron los quirófanos del Tigre. La curul nunca quedó sola, de tal manera que funcionó perfectamente lo que debe ser, además, democráticamente, la integración de tu principal y el diputado suplente, quien tú presentas además ante el pueblo para decirle que allí está un principal y un suplente para hacer el trabajo parlamentario.
Ahora, en ese caso tú decías que se ha utilizado en la oposición, en algunos sectores, eso para hacer campaña con miras a estas primarias. Sí, claro, con miras a las primarias y además no percatándose que aquí nuestro proceso de primarias precisamente debemos salir fortalecidos, robustecidos. Aquí hay problemas que le interesan muchísimo más a la gente de lo que tiene que ver una insistencia o no, o de lo que tiene que ver las menudeces de la misma oposición. Yo siempre lo he dicho, nosotros no podemos seguir apedreando a la misma oposición. Nuestros líderes nacionales tenemos que protegernos, nuestros líderes nacionales han dado la lucha, han dado la cara, han trabajado igual que nosotros en función de lo que tiene que ser un cambio en Venezuela. Hay problemas como la escasez que vive hoy el Estado de Anzoátegui, que por cierto, en los días pasados, con la visita del presidente Maduro, ordenó el gobernador del Estado que derribaran todas las vallas que colocamos que hablan precisamente de la escasez, que es un problema que golpea muy duro al venezolano y que es un problema que va mucho más allá de lo que hoy podemos estar viviendo. Entonces, el tema del trabajo parlamentario, lo importante que debe ser para la oposición, cohesionarse, pensar primero en el país, antes de acompañar incluso en lo que tiene que ser la vocería de hacerle el favor al gobierno de destruir la misma oposición. Nosotros no podemos seguir en ese juego al gobierno, nosotros tenemos que ser firmes, frontales y saber que acá quien ha llevado a este país, a la situación que hoy tenemos, es precisamente el gobierno de Nicolás Maduro y nosotros tenemos que estar claros en nuestro norte, en nuestro objetivo, vía democrática en lo que tiene que ser el cambio que debe darse en Venezuela. ¿Con quién vas a competir tú en ese circuito? Allí hay dos personas que están optando en el circuito. Uno de los muchachos, por cierto, hemos solicitado muchas veces en el Parlamento Nacional. En minoría es imposible y por eso es que es importante la mayoría en el Parlamento. Allí he solicitado la libertad de Leopoldo López, la libertad de Antonio Ledesma. En el marco de las Cumbres de América, por cierto, lo solicité. De todos nuestros presos políticos, estudiantes, como lo es Gerardito Resplandor, quien también está allí en una situación, es de nuestro estado, Anzoátegui, un muchacho trabajador, luchador, el cual merece mi respeto. Y también hay gente vinculada pues al sector de Voluntad Popular también, que están optando, que están participando en este proceso democrático. Ahora, aquí no se trata de un nombre o de una persona, aquí se trata de entender el momento democrático y político desde la firmeza con la cual hemos actuado en la Asamblea, desde no salir a escondernos o no dar la cara o ante las amenazas que hemos vivido en el Parlamento, incluso por el caso de los nenatos. Elvis Amoroso, también por la denuncia que yo hacía de patriotas de mentira, me amenazó con allanar la inmunidad parlamentaria cuando yo les citaba que no siguieran hablando de patriotas de mentira. ¿Cuántas veces no les he desafiado que quemen las visas gringas en la Plaza Bolívar? Y lo que ha sido la firmeza del Parlamento Nacional, como tiene que ser el momento político que vive hoy el país. Ahora, ¿cuál es la evaluación que tú haces, Marco, de lo que implicó para la oposición venezolana la llamada salida? ¿Está superada esa etapa ya, cerrada esa etapa? Mira, yo creo que en su momento fijé posición y además no tengo ningún estupor en decirlo. Yo creo que sí se han cometido errores, muchísimos errores en Venezuela y nosotros tenemos que ser claros y con la firmeza que debemos actuar desde lo que ha sido nuestra convicción y nuestra coherencia política. Aquí nosotros no podemos estar más que pensar en lo que es la realidad que hoy vive Venezuela, la realidad y el momento político de Venezuela. ¿Que queremos un cambio de modelo? Por supuesto que queremos un cambio de modelo. ¿Que hemos luchado contra este sistema que hoy tiene pasando hambre, que hoy tiene la mayor humillación al pueblo venezolano? Por supuesto que hemos estado allí, pero nosotros tenemos que actuar desde la coherencia política, de lo que tiene que ser las vías y las formas para nosotros construir. Y definitivamente esta es la gran oportunidad que tiene el pueblo venezolano de trasladar esa indignación, ese sentimiento que tiene hoy, esa situación que está pasando y atravesando el venezolano, trasladarla precisamente a las urnas electorales para poder imponer una mayoría que comience el cambio en toda Venezuela. Un poco sobre esa misma tónica, el tema de las perspectivas que tiene la oposición de cara a estas elecciones. ¿Cómo está, por ejemplo, en el caso del Estado de Anzoátegui, la situación con respecto al periodo anterior, cuando la oposición prácticamente dejó en un solo parlamentario al PSV? Hoy en día las condiciones son las mismas. Mira, sí, yo creo que nosotros estamos en un reto ante el país. Nosotros tenemos que darle al país El Estado 7 parlamentarios. Son 8 parlamentarios. Son 8 parlamentarios. Es decir, el diputado lista, los diputados listas y, por supuesto, el resto de los parlamentarios. Para la oposición es un reto mantener lo que tienen. Mantener, y ese es el compromiso que tenemos nosotros desde Anzoátegui para Venezuela. Y yo estoy convencido que lo vamos a lograr. Hoy lo que nosotros estamos viviendo en Anzoátegui, en el caso particular de Anzoátegui, esta es la experiencia en la inspección que hizo el presidente Maduro en la visita al Estado de Anzoátegui, fue a los bicentenarios. Y fue a lo que eran los antiguos CADA o los antiguos Éxitos, que es el Bicentenario. Bueno, nosotros denunciamos eso, yo lo traje al Parlamento Nacional, nosotros advertimos de la situación y el drama que tienen hoy esos supermercados o esa forma de expropiación que acaba con la economía. Hoy el anzoáteguense está decidido, yo estoy convencido, y por eso desde el sector que representamos en trabajar cohesionadamente, articuladamente en función de lo que tiene que ser la representación mayoritaria en la Asamblea Nacional. En minoría ha sido imposible el trabajo parlamentario. Recuerda que estamos jugando
Un partido 5 contra 2, revista importancia. Yo, por supuesto, desde el Orinoco hasta el Mar Caribe, que representa nuestro estado en Anzoátegui, el reto, el compromiso es que reeditemos lo que hicimos en el año 2010, que llevemos allí la firmeza y la convicción de los diputados que tenemos que aportar al Parlamento para poder tener una Asamblea Nacional que realmente esté al servicio de la gente, que realmente esté al servicio del pueblo y que le ponga un parado a este gobierno nacional. Vamos a hacer una pausa. Al retorno seguiremos conversando con Marco Figueroa, diputado del Partido Primero Justicia a la Asamblea Nacional por el estado Anzoátegui. Me gustaría que hiciéramos una evaluación de la gestión de Aristóbulo Isturi en comparación con la de Tarek William Saab. Ya.